Todos esperaban su sí. Pero la novia tenía otro plan. Nadie sospechaba nada. Todo estaba listo. La boda perfecta. Pero la novia sabía algo, que nadie más sabía. Y cuando llegó el momento más esperado, nadie estaba preparado para lo que hizo. Si quieres saber qué pasó, escribe novia en los comentarios y suscríbete, porque lo que ocurrió en esa boda dejó a todos sin palabras. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana del taller, iluminando partículas de polvo que flotaban como pequeños fantasmas sobre la mesa de trabajo. Alma Santamaría sostenía una fotografía vieja entre los dedos, tan delicada que parecía que el papel podría deshacerse con un solo movimiento brusco. La imagen mostraba el rostro de una mujer casi borrado por el tiempo, manchado por la humedad, con los ojos apenas visibles bajo una capa de moho antiguo. Alma pasó el pincel más fino sobre la mejilla de aquella desconocida, con la paciencia de quien sabe que algunas cosas no se recuperan a la fuerza, solo con cuidado. El taller estaba lleno de recuerdos ajenos. Fotografías de bodas antiguas colgaban con pinzas de un alambre que cruzaba la habitación. Marcos dorados esperaban turno apoyados contra la pared. Había santos pequeños con pintura descascarada, vírgenes sin rostro que Alma devolvía a la vida con trazos delicados y manos firmes. Todo allí tenía historia, menos ella misma. Alma había aprendido a restaurar la memoria de los demás porque la suya propia seguía rota, guardada en un lugar donde no se atrevía a mirar con demasiada frecuencia. Afuera, las calles de Triana sonaban como siempre. Pasos apresurados sobre adoquines, voces de vecinas que llamaban desde las ventanas, el tintineo distante de una campana de iglesia. El olor a café recién hecho se mezclaba con el barniz suave que Alma usaba para sellar las fotografías restauradas. Era un espacio pequeño, pero era suyo. Cada objeto allí tenía un propósito. Nada estaba de adorno. La puerta se abrió con un chirrido corto. Entró una mujer mayor, vestida con elegancia exagerada para una tarde cualquiera. Collar de perlas, bolso de cuero caro, zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado la calle. Alma levantó la vista y reconoció el tipo de cliente antes de que la mujer abriera la boca. Era de esas que venían a buscar algo restaurado, pero también a medir, a juzgar, a recordarle a Alma que por más talento que tuviera, su apellido siempre llegaría antes que su trabajo. La mujer sonrió con esa cortesía falsa que dolía más que el insulto directo. Alma dejó el pincel sobre la mesa y se limpió las manos en un paño antes de levantarse. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila, sin devolverle la sonrisa. La cliente miró alrededor del taller, como si buscara algo fuera de lugar, algo que confirmar. «Vengo por el marco que dejé hace 2 semanas», dijo, y al sacar la billetera del bolso preguntó con voz casual, casi distraída, «Santamaría, ¿tú eres hija de aquella mujer que trabajó para los Alarcón?» El aire del taller se volvió pesado. Alma sintió que los dedos se le enfriaban, pero no dejó que se notara. Mantuvo la espalda recta, los hombros firmes. La mujer continuó hablando como si nada, con esa crueldad educada que solo la gente con dinero sabía usar tan bien. Es que en esa época hubo una confusión fea con una joya, ¿no? Algo terrible. Pobre familia Alarcón. Alma caminó hasta la estantería donde guardaba los trabajos terminados. Sacó el marco envuelto en papel y lo colocó sobre el mostrador con un golpe seco que no fue accidental. La mujer dio un pequeño salto. Alma la miró a los ojos sin parpadear, sin bajar la cabeza, sin permitir que el veneno de esas palabras la hiciera retroceder. Mi madre se llamaba Elena. Y si va a hablar de ella, hágalo con respeto. La cliente abrió la boca, pero no salió nada. Pagó rápido, tomó el marco y salió sin despedirse. La puerta se cerró, dejando solo el eco de los tacos sobre la piedra. Alma se quedó de pie frente al mostrador, respirando hondo, luchando contra el nudo que se le formaba en la garganta. No lloró. No podía llorar cada vez que alguien mencionaba a su madre como si fuera una mancha en la historia de Sevilla. Caminó hasta una repisa al fondo del taller y sacó una fotografía pequeña que siempre guardaba allí, escondida detrás de un frasco de barniz. Era Elena, joven, sonriendo apenas,
con los ojos tristes de alguien que ya sabía que el mundo podía ser cruel. Alma pasó el dedo sobre el vidrio que protegía la imagen, como si pudiera tocar a la mujer que ya no estaba. Y entonces, sin querer, la memoria la arrastró. Tenía 16 años. Era de noche. Estaba parada afuera de la mansión Alarcón, con los brazos cruzados sobre el pecho para protegerse del frío, pero también del miedo. La puerta grande de madera se abrió y salió Elena, con el rostro descompuesto, las manos temblando, la respiración cortada. Detrás de ella venían las voces, murmullos venenosos de gente bien vestida que repetía la misma palabra una y otra vez: ladrona. Elena caminó rápido, casi corriendo, pero no lloraba. Todavía no. Alma corrió detrás de ella, agarrándola del brazo, preguntando qué había pasado, por qué la habían echado, por qué la gente decía esas cosas horribles. Elena se detuvo en medio de la calle oscura, se agachó frente a su hija y le sostuvo el rostro con las dos manos. Sus ojos estaban rojos, pero su voz salió firme, casi desesperada. «Hija, yo no robé nada». Alma parpadeó y volvió al presente. El taller estaba en silencio. La fotografía de Elena seguía en su mano. La guardó de nuevo en la repisa, respiró hondo y volvió a su mesa. Tenía trabajo que terminar. Tenía una vida que vivir. No podía quedarse atrapada en esa noche cada vez que alguien pronunciaba el apellido Alarcón. Media hora después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Rodrigo. Era alto, bien parecido, con el tipo de rostro que la gente llamaba elegante. Llevaba una camisa clara arremangada hasta los codos y traía un ramo pequeño de flores blancas en la mano. No eran rosas exageradas ni orquídeas caras. Eran margaritas sencillas, del tipo que se compraba en la esquina, y eso le gustaba a Alma. Rodrigo no necesitaba impresionarla con dinero, o al menos eso era lo que ella quería creer. Él sonrió al verla, pero la sonrisa se apagó rápido cuando notó la tensión en su rostro. ¿Pasó algo?, preguntó dejando las flores sobre la mesa. Alma dudó, pero terminó contándole. Una clienta. Preguntó por mi madre. Dijo lo de siempre. Rodrigo cerró los ojos y suspiró como si le doliera. Se acercó a ella, le tomó las manos y las apretó con suavidad. Lo siento, Alma. Lamento que la gente siga hablando del pasado como si tuviera derecho. Pero eso va a cambiar, te lo prometo. Después de la boda, nadie va a atreverse a tratarte así. Alma quiso creerle. Necesitaba creerle. Rodrigo no era como su madre. Rodrigo no era como Beatriz. Rodrigo era diferente. Al menos eso se repetía cada vez que la duda le apretaba el pecho. Pero cuando él dijo después de la boda, algo dentro de ella se movió incómodo, como una piedra pequeña en un zapato. Rodrigo le soltó las manos y se apoyó contra la mesa, mirándola con esa ternura que la había enamorado meses atrás. «Oye, mi madre quiere que cenes con nosotros mañana, en la mansión, antes de la boda. Dice que es importante que la familia se reúna». Alma sintió un escalofrío que no venía del frío. La mansión, el lugar donde su madre había sido destruida, el lugar donde todo había comenzado a pudrirse. Rodrigo notó su silencio y añadió rápido: «Sé que es difícil para ti, pero esto es importante. Necesito que mi madre vea que tú y yo somos un equipo, que nada de lo que pasó antes va a separarnos». Alma asintió despacio, aunque cada parte de su cuerpo le pedía que dijera que no. Alma conseguirá volver a la casa donde su madre fue humillada sin sentir que está traicionando su propia memoria. La mansión Alarcón se alzaba como un gigante de piedra al final de una calle adoquinada que parecía no pertenecer al resto de Sevilla. Los muros eran altos, cubiertos de hiedra vieja que trepaba hasta las ventanas del segundo piso. El portón de hierro forjado rechinó cuando Rodrigo lo empujó para abrirlo, y Alma sintió que ese sonido era una advertencia. Adentro, el patio interior brillaba bajo las luces cálidas de faroles antiguos. Había azulejos andaluces en las paredes, una fuente de piedra en el centro con agua que caía en un murmullo constante, y macetas enormes con plantas que alguien cuidaba con demasiada atención. Para cualquier visitante,
Aquello era belleza. Para Alma, era una trampa vestida de tradición. Rodrigo estacionó el auto y apagó el motor. Antes de bajar, volteó hacia ella y le tocó la mano. ¿Estás bien? Alma no respondió de inmediato. Miró la puerta principal de madera oscura, tan grande que parecía la entrada de una iglesia, y sintió que el aire se le hacía pesado en los pulmones. Finalmente dijo, sin mirarlo, «Estoy entrando por mí, no por ellos». Rodrigo sonrió como si esas palabras fueran suficientes, pero Alma sabía que no lo eran. Bajó del auto, alisó el vestido sencillo que había elegido con cuidado, uno que no fuera ni demasiado humilde ni demasiado pretencioso, y caminó hacia la puerta con la espalda recta y la mandíbula apretada. La puerta se abrió antes de que tocaran el timbre. Doña Catalina Alarcón estaba parada en el umbral como si hubiera estado esperando ese momento toda la tarde. Vestía un traje de 2 piezas color crema, impecable, con una cruz pequeña de oro colgando del cuello. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y su perfume llegó antes que su voz, dulce y pesado como el veneno disfrazado de miel. «Querida Alma», dijo extendiendo los brazos sin moverse realmente hacia ella, «qué alegría que hayas venido». Alma aceptó el abrazo breve y frío. Catalina olía a rosas viejas y a poder. Al soltarla, la mujer la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Rodrigo siempre tuvo debilidad por las mujeres sencillas. Eso habla bien de su corazón. Alma sintió el golpe, pero no dejó que se notara. Respondió con voz tranquila, casi amable, o quizá habla bien de su gusto. Rodrigo soltó una risa incómoda y besó a su madre en la mejilla antes de entrar. Catalina observó a Alma unos segundos más, calibrando, midiendo, buscando grietas. Luego sonrió de nuevo y dijo, «Adelante, querida. La cena está casi lista». El interior de la mansión era exactamente como Alma lo recordaba. Techos altos con vigas de madera oscura, pisos de mármol que hacían eco con cada paso, y retratos enormes de antepasados Alarcón colgados en las paredes como jueces silenciosos. Todo estaba limpio, ordenado, frío. No había desorden, no había vida, solo apariencia. Caminaron hasta el comedor, donde la mesa ya estaba puesta con platos de porcelana fina, copas de cristal y cubiertos de plata que brillaban bajo una lámpara de araña antigua. Beatriz, la hermana de Rodrigo, ya estaba sentada al fondo, con una copa de vino en la mano y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y el desprecio. Era más alta que Catalina, con el cabello castaño liso cayendo sobre los hombros y ojos que parecían evaluar todo sin parpadear. «Alma, qué sorpresa que hayas aceptado venir», dijo Beatriz sin levantarse. Rodrigo jaló una silla para Alma y se sentó a su lado. Beatriz tomó un sorbo de vino y agregó con tono casual, «¿No te resulta extraño casarte con alguien de esta familia? Después de lo que pasó con tu madre, digo». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el sonido del agua de la fuente afuera pareció detenerse. Catalina dejó la servilleta sobre la mesa con un golpe suave pero firme. «Beatriz, el pasado no se trae a la mesa cuando hay una boda por celebrar». Alma respiró hondo y decidió no callarse. «El pasado solo descansa cuando la verdad descansa con él». Catalina la miró con los ojos entrecerrados, pero no respondió. Rodrigo, debajo de la mesa, le apretó la mano a Alma en un gesto que pedía silencio, que pedía paz, que pedía que no hiciera olas. Alma sintió la presión de sus dedos y entendió el mensaje. No lo soltó, pero tampoco le devolvió el apretón. La cena transcurrió en una tensión educada. Se habló del clima, de la iglesia donde sería la ceremonia, de los invitados importantes que asistirían. Catalina mencionó varias veces que el apellido Alarcón tenía peso en Sevilla, que las familias tradicionales debían cuidar su imagen, que las esposas inteligentes sabían cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cada frase iba dirigida a Alma sin nombrarla directamente. Cuando terminaron de comer, Rodrigo salió un momento para atender una llamada. Beatriz se disculpó y subió a su habitación. Alma quedó sola con Catalina.
La mujer mayor sirvió 2 copas de licor dulce y le ofreció una a Alma. Ella la aceptó, pero no bebió. Catalina se sentó frente a ella con la espalda perfecta y las manos cruzadas sobre el regazo. «Querida, sé que esto no ha sido fácil para ti. Entrar a esta casa debe traerte recuerdos dolorosos». Alma sostuvo la mirada sin pestañear. Catalina continuó: «Pero quiero que sepas que una vez que te cases con Rodrigo, serás parte de esta familia, y eso significa proteger lo que hemos construido durante generaciones. ¿Entiendes?». Alma dejó la copa sobre la mesa sin haber probado una gota. «Entiendo perfectamente, doña Catalina, pero le aclaro algo. No voy a proteger mentiras solo porque tengan apellido». Catalina sonrió, pero fue una sonrisa dura, sin calor. «Después de casarte, aprenderás que una esposa debe proteger la paz de la casa donde entra». Alma se puso de pie. «La paz no se protege con mentiras, doña Catalina». Rodrigo volvió justo en ese momento, y Alma le dijo que ya era tarde y que necesitaba irse. Él no discutió. La acompañó hasta el auto en silencio. Cuando se alejaron de la mansión, Alma miró por el espejo lateral y vio a Catalina parada en la puerta, inmóvil, observándola como una estatua de hielo. Esa noche, Catalina entró al antiguo escritorio de don Ignacio. Abrió una gaveta que siempre mantenía cerrada con llave y revisó el contenido con manos temblorosas. Había papeles viejos, fotografías, cartas. Todo estaba allí, casi todo. Faltaba algo pequeño, pero peligroso. ¿Qué teme Catalina que alguien encuentre en esa casa? El salón de Lucía Benavente olía a laca para el cabello, crema de manos y café recién hecho. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, con espejos rodeados de luces, sillas cómodas tapizadas en colores brillantes, revistas viejas apiladas sobre una mesita baja y plantas colgando de macetas en las ventanas. Las paredes estaban decoradas con fotografías de novias que Lucía había peinado y maquillado a lo largo de los años. Todas sonreían, todas parecían felices. Alma estaba sentada frente al espejo grande, mientras Lucía le recogía el cabello en diferentes estilos, probando formas, viendo qué le quedaba mejor para el día de la boda. Lucía era morena, de risa fácil y manos rápidas, pero también tenía esa capacidad de leer a la gente sin que dijeran una palabra. Y en ese momento sabía que Alma no estaba bien. «¿Qué te hizo ahora?», preguntó Lucía mientras soltaba una trenza que acababa de hacer y empezaba otra. Alma intentó sonreír, pero no le salió. Nada nuevo, solo Catalina siendo Catalina. Lucía resopló y dejó de peinar por un momento para mirar a Alma a través del espejo. «Una suegra venenosa no se vuelve buena porque le pongan flores en la iglesia, Alma. Eso lo sabes, ¿verdad?». Alma bajó la mirada. «Lo sé, pero Rodrigo no es ella». Lucía suspiró, recogió un mechón de cabello rubio y lo aseguró con una pinza. «Rodrigo es un buen hombre, no digo que no, pero si te va a pedir que aguantes humillaciones solo para mantener la paz con su mamá, entonces no es tan diferente como crees». Alma sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Había aprendido hace mucho que las lágrimas no cambiaban nada. En cambio, confesó algo que no le había dicho a nadie más. «A veces me siento culpable, como si casarme con un Alarcón fuera traicionar a mi madre». Lucía dejó las pinzas sobre la mesa y giró la silla para que Alma la mirara de frente. «Escúchame bien. Tu mamá no querría que vivieras con culpa. Ella querría que fueras feliz, pero también querría que no te dejaras pisotear. Así que si Rodrigo de verdad te ama, que te elija a ti delante de su madre, no a escondidas, delante». Alma asintió despacio. Las palabras de Lucía pesaban como piedras en el pecho, pero eran ciertas. La puerta del salón se abrió y entró Rodrigo. Traía una sonrisa cálida y una bolsa pequeña con pastelitos que había comprado en la esquina. Lucía lo saludó con un gesto corto, sin devolverle la sonrisa. Rodrigo lo notó, pero no dijo nada. Se acercó a Alma. Le acarició el rostro con ternura y le dijo: «Vas a ser la novia más linda de Sevilla». Alma sintió que el corazón se le ablandaba.
Esa era la parte difícil. Rodrigo sabía cómo hacerla sentir amada, cómo hacerla olvidar por un momento todas las dudas. Lucía siguió trabajando en el cabello de Alma, pero escuchaba todo. Cuando Alma mencionó que Catalina había vuelto a hablar como si ella necesitara aprender su lugar, Rodrigo respondió con voz calmada: «Mi madre es de otra generación. No sabe expresarse». Alma volteó a mirarlo con firmeza. «No, Rodrigo, ella sabe exactamente cómo se expresa». Rodrigo tragó saliva y bajó la mirada. «Tienes razón. Lo siento. Voy a hablar con ella. Te lo prometo. Y después de la boda, vamos a tener nuestra propia casa. No vas a tener que vivir en la mansión. No vas a tener que aguantar nada de esto». Alma quería creer en esas promesas. Quería creer que después de la boda todo sería diferente. Rodrigo le tomó la mano y la besó. Ella cerró los ojos y dejó que ese momento la tranquilizara, aunque en el fondo sabía que después de la boda era una frase peligrosa. Más tarde esa noche, Alma visitó a su abuela Rosario. La casa de doña Rosario era pequeña, con pisos de baldosa desgastados y muebles viejos que habían sobrevivido décadas. Olía a sopa de lentejas, a jabón de lavar ropa y a flores secas que Rosario guardaba en frascos sobre la repisa. La anciana estaba sentada en su silla de siempre, con las manos arrugadas descansando sobre un chal tejido. Cuando Alma entró con el velo de novia en una bolsa, Rosario se puso de pie despacio, con esfuerzo, y caminó hacia ella. Alma sacó el velo y lo extendió para que su abuela lo viera. La tela blanca brillaba bajo la luz débil de la lámpara. Rosario tocó el velo con dedos temblorosos y comenzó a llorar en silencio. Alma se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «¿Estás llorando por mamá?». Rosario asintió, pero añadió con voz rota: «También lloro de miedo, hija». «¿Miedo de qué, abuela?». Rosario la miró con ojos cansados, llenos de dolor viejo que nunca se había ido. «Miedo de que esa familia vuelva a quitarle algo a una mujer de mi sangre». Alma sintió un escalofrío. «Abuela, Rodrigo no es como ellos». Rosario apretó las manos de Alma con más fuerza de la que parecía posible en una mujer tan frágil. «Eso espero, mi niña, eso espero». Se quedaron en silencio unos minutos, sostenidas por el peso de las palabras no dichas. Luego Rosario hizo algo inesperado. Tomó el rostro de Alma entre sus manos y la miró con una seriedad que no admitía discusión. «Si algún día descubres que tu madre murió por una mentira, prométeme que no vas a callarte». Alma sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿Por qué dices eso, abuela?». Rosario no respondió, solo repitió: «Prométemelo». Alma asintió despacio, sin entender del todo, pero sintiendo que esa promesa era más importante de lo que parecía. ¿Por qué Rosario habla como si la verdad aún pudiera aparecer? La mañana de la víspera amaneció nublada. Alma se despertó temprano con un peso en el pecho que no venía del cansancio, sino de la anticipación. Al día siguiente sería su boda. Al día siguiente entraría a una iglesia vestida de blanco, diría sí frente a un altar y se convertiría en una Alarcón. Ese pensamiento debería haberla llenado de alegría, pero en cambio sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio sin saber qué había abajo. Se vistió con ropa sencilla, recogió un ramo pequeño de flores blancas que había comprado la noche anterior y salió rumbo al cementerio de San Fernando. El cementerio estaba en silencio. Los cipreses altos se mecían apenas con el viento y el sonido de los pájaros era lo único que rompía la quietud. Alma caminó por los senderos de grava hasta llegar a la tumba de Elena. Era una lápida simple, con el nombre grabado en letras sobrias y una fecha que siempre le parecía demasiado temprana. Elena Santamaría, madre amada. Alma se arrodilló frente a la tumba, dejó las flores sobre la piedra fría y respiró hondo. «Mamá, mañana me caso. No sé si te hubiera gustado, Rodrigo. No sé si hubieras aprobado que me case con alguien de esa familia. Pero necesito creer que puedo ser feliz sin olvidarte. Necesito creer que puedo seguir adelante». Cerró los ojos y sin querer, el recuerdo llegó como siempre llegaba,
sin avisar, sin piedad. Elena caminaba por una calle angosta con Alma adolescente a su lado. Acababan de tocar la puerta de una casa donde ofrecían trabajo de limpieza. Una señora mayor abrió, escuchó el nombre Santa María y negó con la cabeza antes de que Elena pudiera terminar de hablar. «Lo siento, pero no puedo contratar a alguien con tu historia». La puerta se cerró con un golpe seco. Elena se quedó parada frente a esa puerta cerrada, con una bolsa de pan viejo colgando de una mano y la otra mano temblando. Alma le preguntó si estaba bien. Elena asintió, pero cuando doblaron la esquina y quedaron fuera de vista, se apoyó contra la pared y se desmoronó. No lloró a gritos. Lloró en silencio, con la boca tapada por una mano, como si hasta el llanto fuera vergonzoso. Alma, con 16 años y sin saber cómo consolarla, le puso una mano en el hombro. Elena levantó la vista, con los ojos rojos, y le dijo algo que Alma nunca olvidaría. «Lo peor no es la pobreza, hija. Lo peor es que todos crean la mentira». Alma volvió al presente, arrodillada frente a la tumba, con las mejillas húmedas. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y habló en voz baja pero firme. «Mamá, mañana voy a entrar de blanco. Pero no voy a entrar de rodillas». Se quedó allí unos minutos más, en silencio, sintiendo el viento frío contra la piel. Luego se puso de pie, tocó la lápida una última vez y se fue. De camino a casa, pasó por el taller para recoger algunas cosas que necesitaba llevar a la casa alugada, donde se arreglaría al día siguiente. Al revisar una caja de materiales recién llegados, encontró una fotografía vieja que no debería estar allí. Alguien la había enviado por error junto con otros trabajos de restauración. La imagen mostraba una fiesta elegante, hombres con trajes oscuros, mujeres con vestidos largos, copas de cristal, candelabros. Y al fondo, casi fuera de foco, estaba Elena. Llevaba un uniforme sencillo de empleada y sostenía una bandeja. Pero lo que hizo que Alma se quedara inmóvil fue otra figura en la fotografía. Don Ignacio Alarcón, parado al otro lado del salón, mirando hacia donde estaba Elena con una expresión que no era de patrona a empleada. Era preocupación, tal vez algo más. Alma dejó la fotografía sobre la mesa y la observó durante largo rato, tratando de entender qué significaba. No había prueba de nada, solo una imagen incómoda que despertaba preguntas. Mientras tanto, en la mansión Alarcón, Rodrigo estaba solo en el antiguo escritorio de su padre. La habitación olía a madera vieja y a libros que nadie había abierto en años. Rodrigo tenía una carta en las manos, amarillenta, con los bordes doblados por el tiempo. La había encontrado semanas atrás escondida en un cajón secreto del escritorio y desde entonces no había dejado de pensar en ella. Las palabras escritas con la letra firme de su padre eran como cuchillos. Lo que se hizo contra Elena fue una injusticia. Si no reparo su nombre, esta casa no tendrá paz. Rodrigo leyó la carta una vez más, aunque ya la sabía de memoria. Cerró los ojos y apretó el papel entre los dedos. Sabía lo que esas palabras significaban. Sabía que su madre había mentido. Sabía que Elena Santamaría había sido destruida por una acusación falsa. Y sabía que Alma merecía conocer la verdad. Pero también sabía que si le contaba eso a Alma antes de la boda, todo se derrumbaría. Ella no lo perdonaría, no se casaría con él, lo perdería. La puerta del escritorio se abrió de golpe. Catalina entró con pasos rápidos y cerró detrás de ella. ¿Sigues aquí? ¿Todavía estás rebuscando en las cosas de tu padre? Rodrigo guardó la carta rápido en el bolsillo del pantalón. No quiero hablar de esto ahora. Mañana me caso. Catalina caminó hacia él con los ojos duros como piedras. «Destruiste lo que encontraste». Rodrigo no respondió. Catalina se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro frío. «Escúchame bien, Rodrigo. Mañana te casas con Alma. Eso es lo único que importa». Rodrigo tragó saliva y asintió despacio. «Mañana me caso con Alma. Eso es lo único que importa». Catalina sonrió con satisfacción. «Exacto. Después de mañana, todo será más fácil de controlar». Salió del escritorio y dejó a Rodrigo solo. Él sacó la carta del bolsillo,
La miró una última vez y estuvo a punto de marcar el número de Alma. Levantó el teléfono, buscó su nombre, dejó el dedo sobre la pantalla, pero al final no llamó. Guardó el teléfono, dobló la carta y la escondió de nuevo en el bolsillo. ¿Qué sabe Rodrigo que podría cambiar todo antes de la boda? El sol entró por la ventana de la casa alquilada como si quisiera anunciar un día perfecto. La luz dorada se derramaba sobre el vestido de novia que colgaba de un gancho en la puerta del armario, haciendo brillar las pequeñas perlas cosidas a mano en el corpiño. Alma despertó con el corazón apretado, no de emoción, sino de algo parecido al miedo. Hoy era el día, hoy diría sí. Hoy se convertiría en una Alarcón. Se sentó en la cama, descalza, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, y miró el vestido durante largo rato. Era hermoso. Sencillo, elegante, sin exageraciones. Exactamente lo que ella había querido. Pero al mirarlo ahora, sintió como si estuviera mirando un disfraz. La puerta se abrió con suavidad y entró Lucía cargando una maleta enorme llena de maquillaje, cepillos, rizadores y latas de laca. Detrás de ella venía una de las madrinas con un ramo de flores blancas recién cortadas. El olor a azucenas llenó la habitación. «Buenos días, novia», dijo Lucía con una sonrisa grande, aunque sus ojos buscaban los de Alma con preocupación. «¿Dormiste bien?» Alma asintió, pero ambas sabían que era mentira. Lucía dejó la maleta sobre la cama y empezó a sacar frascos y brochas con la eficiencia de quien ha preparado a 100 novias antes. La madrina acomodó las flores en un jarrón y salió para traer café. El cuarto se llenó de movimiento, pero Alma seguía sentada en el borde de la cama, sin moverse, con las manos sobre las rodillas. Lucía se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Alma, mírame». Alma levantó la vista. «¿Estás segura de esto?» Alma respiró hondo. «Sí, estoy segura». Lucía no insistió. Sabía que cuando Alma tomaba una decisión, no había forma de hacerla cambiar de opinión. «Está bien. Entonces vamos a hacer que seas la novia más hermosa que haya pisado esa iglesia». Media hora después, llegó doña Rosario. La anciana entró despacio, apoyándose en un bastón, con el rostro arrugado y los ojos hinchados como si hubiera pasado la noche llorando. Llevaba un vestido oscuro, sobrio, y un chal tejido que olía a lavanda. Cuando vio a Alma vestida con el robe blanco, sentada frente al espejo mientras Lucía le rizaba el cabello, Rosario se detuvo en la puerta y se llevó una mano al pecho. Alma volteó y sonrió. «Abuela, ven, siéntate aquí conmigo». Rosario caminó hasta ella con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. Se sentó en una silla al lado de Alma y extendió una mano temblorosa para tocar el velo que estaba doblado sobre la mesa. La tela resbaló entre sus dedos como agua, y entonces Rosario empezó a llorar en silencio. Las lágrimas caían sin ruido, mojando el chal, cayendo sobre sus manos viejas. Alma dejó que Lucía terminara de asegurar un rizo y luego se volteó hacia su abuela. «¿Estás arrepentida de que me case con él?» Rosario levantó la vista con los ojos rojos pero firmes. «No, mi niña, yo quiero tu felicidad, pero ninguna felicidad debería exigirte silencio sobre tu madre». Alma sintió que algo se le rompía por dentro, pero mantuvo la voz calmada. «Rodrigo no es Catalina». Rosario no respondió. Solo apretó la mano de Alma y siguió llorando. Al otro lado de la ciudad, en la mansión Alarcón, Rodrigo estaba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata por tercera vez. Tenía el rostro pálido, casi gris, y las manos le temblaban tanto que no lograba hacer el nudo correctamente. Dejó caer los brazos con frustración y se pasó las manos por el cabello. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Beatriz entró con una copa de vino en la mano, vestida ya con el traje elegante que usaría para la ceremonia. Se apoyó contra el marco de la puerta y lo observó con una mezcla de lástima y desprecio. «¿Vas a casarte así? ¿Con esa cara de funeral?» Rodrigo la miró por el espejo. «Estoy bien». Beatriz soltó una risa seca. «No,
No estás bien. Tienes cara de hombre que va a casarse llevando una sombra en el pecho. Rodrigo se volteó rápido. ¿Qué quieres decir con eso? Beatriz dio un sorbo largo al vino antes de responder. Tú sabes, mamá sabe, y yo sé que hay cosas que esta familia enterró mal. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Beatriz, cállate, no sabes de qué hablas. Beatriz lo miró fijo, sin parpadear. Yo no sé los detalles, Rodrigo, pero sé que aquella noche, cuando acusaron a Elena, ella no parecía una ladrona, parecía una mujer aterrada, y eso nunca se me ha olvidado. Rodrigo apretó los puños. Beatriz dejó la copa sobre el escritorio y salió sin despedirse. Rodrigo se quedó solo, respirando con dificultad, hasta que escuchó pasos firmes en el pasillo. Catalina entró como una reina en su propio castillo. Llevaba un traje de seda color marfil, impecable, con el cabello recogido en un moño alto y los labios pintados de un rojo discreto. Cerró la puerta detrás de ella y clavó los ojos en su hijo. «Todos fuera», dijo con voz fría. Rodrigo estaba solo, pero el tono de su madre lo hizo sentir como si hubiera más gente en la habitación. Catalina caminó hasta él y le acomodó la corbata con movimientos precisos, casi violentos. «Hoy vas a sonreír. Hoy te vas a casar. Y hoy vas a dejar de parecer un hombre culpable». Rodrigo tragó saliva. «Yo amo a Alma». Catalina terminó de ajustar la corbata y le dio una palmada seca en el pecho. «Entonces cásate con ella, y no le entregues una verdad que solo servirá para perderla». Rodrigo no respondió. Catalina sonrió con satisfacción, le dio un beso frío en la mejilla y salió de la habitación dejando detrás el olor pesado de su perfume. Rodrigo se miró al espejo. Sus ojos estaban vacíos. De regreso en la casa alquilada, alguien tocó la puerta con golpes rápidos, casi desesperados. Lucía dejó el rizador sobre la mesa y fue a abrir. Al otro lado estaba una mujer vieja, encorvada, con el rostro sudoroso y los ojos llenos de pánico. Llevaba una bolsa antigua colgando del brazo y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido. «¿Sí?», preguntó Lucía con desconfianza. La mujer se aferró al marco de la puerta. «Necesito hablar con Alma antes de que entre a esa iglesia». Lucía frunció el ceño. «Hoy no es un buen día, señora. La novia está ocupada». La mujer levantó la vista y en sus ojos había algo que hizo que Lucía se detuviera. No era locura, era culpa. Por favor, si no hablo con ella ahora, otra Santa María será tragada por la misma casa que destruyó a Elena. El nombre de Elena cayó como una piedra en agua quieta. Lucía volteó hacia Alma, que había escuchado todo desde el otro cuarto. ¿Quién es esa mujer y qué verdad trajo el día de la boda? Alma se puso de pie despacio, con el robe blanco todavía puesto y el cabello a medio arreglar. Caminó hasta la puerta y vio a la mujer vieja que temblaba en el umbral. Tardó unos segundos en reconocerla. El rostro estaba más arrugado, el cuerpo más doblado, pero los ojos eran los mismos. Carmen Herrera, la empleada que había estado en la mansión Alarcón aquella noche. Alma sintió que el piso se movía bajo sus pies. Carmen, con voz rota, repitió: «Por favor, niña, necesito hablar contigo». Lucía miró a Alma esperando instrucciones. Alma asintió. «Que pase». Carmen entró cojeando, apoyándose en la pared. Lucía cerró la puerta y cruzó los brazos, protectora como una leona. Rosario, que había estado sentada en silencio, levantó la vista y reconoció a Carmen al instante. El color se le fue del rostro. Carmen caminó hasta el centro de la sala y con gran dificultad empezó a arrodillarse. Alma corrió hacia ella y la detuvo. «No, Carmen, no hagas eso, levántate». Carmen negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por las mejillas hundidas. «No merezco hablar de pie delante de la hija de Elena». Alma sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. Lucía la ayudó a sentar a Carmen en una silla. Rosario se levantó despacio, con las manos apretadas sobre el bastón, mirando a Carmen como si fuera un fantasma. Carmen respiró hondo, buscó dentro de la bolsa que traía colgada del hombro y sacó algo envuelto en un paño viejo.
Lo dejó sobre la mesa con manos temblorosas. Alma miró el bulto sin entender. Carmen la miró a los ojos y dijo: «Ábrelo». Alma extendió la mano y desenvolvió el paño despacio. Adentro había una bolsa pequeña de terciopelo oscuro, desgastada por el tiempo. Abrió el cordón que la cerraba y volcó el contenido sobre la mesa. Una joya cayó con un sonido seco. Era un broche antiguo de oro, con esmeraldas incrustadas y un diseño delicado de hojas entrelazadas. La pieza brillaba bajo la luz de la mañana, como si acabara de ser pulida. Alma dejó de respirar. Rosario se llevó las manos a la boca y empezó a sollozar como una niña. Lucía miró la joya sin comprender del todo, pero supo por el silencio devastador que algo terrible acababa de salir a la luz. Alma tomó la joya entre los dedos y sintió que pesaba como si cargara 16 años de vergüenza, de dolor, de mentiras repetidas hasta que se volvieron verdad. Su voz salió apenas como un susurro. Esta es la joya». Carmen asintió llorando. «Sí, niña, esa es la joya por la que acusaron a tu madre». Alma cerró los ojos. El mundo se desmoronó. Sus piernas perdieron fuerza y tuvo que sentarse antes de caer. Lucía corrió a su lado, le puso una mano en el hombro, pero no dijo nada. No había palabras. Rosario se dejó caer en la silla, agarrándose el pecho, repitiendo entre sollozos: «Mi niña, mi Elena, mi niña inocente». Alma levantó la vista hacia Carmen. Su voz salió rota, pero firme. «¿Quién la puso en las cosas de mi madre?». Carmen bajó la cabeza, avergonzada, destruida. Alma repitió más fuerte esta vez: «¿Quién?». Carmen levantó los ojos llenos de lágrimas y dijo el nombre que Alma ya sabía en lo profundo de su alma, pero que necesitaba escuchar en voz alta: «Doña Catalina». Alma no gritó, no rompió nada. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, mientras sostenía en la mano la prueba de que su madre había muerto cargando una mentira que nunca fue suya. Carmen empezó a hablar entre sollozos entrecortados. Don Ignacio, él se preocupaba mucho por Elena. Demasiado. Doña Catalina lo notó y no lo soportó. No podía aceptar que su marido mirara con esos ojos a una empleada humilde. Entonces planeó todo. Eligió la noche de la fiesta más importante del año. Invitó a toda la sociedad de Sevilla. Y cuando todos estaban mirando, acusó a Elena de robar esa joya. La puso entre sus cosas. Yo ayudé». Alma abrió los ojos. «¿Tú la pusiste ahí?». Carmen asintió, temblando. Doña Catalina me lo ordenó. Me dijo que si no lo hacía, me echaría a la calle y me aseguraría de que ninguna familia decente me contratara nunca más. Yo tenía hijos pequeños, Alma. Tenía miedo, pero eso no me disculpa. Ayudé a destruir a una mujer inocente. Lucía apretó los dientes. Y después, ¿qué hiciste con la joya? Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Doña Catalina me dijo que la tirara al río, que desapareciera para siempre, pero no pude. La guardé en una caja de costura. Durante 16 años la tuve ahí como castigo, como recordatorio de lo cobarde que fui. Alma miró la joya en su mano. Sintió asco, rabia, dolor, todo mezclado en una bola de fuego que le quemaba el pecho. «¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué hoy?». Carmen levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. «Porque supe que ibas a casarte con Rodrigo y no podía permitir que entraras a esa casa sin saber la verdad. No podía dejar que te tragaran como tragaron a tu madre». Alma sintió que las manos le temblaban. «Rodrigo». La voz se le quebró. «¿Rodrigo sabe?». Carmen no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza y empezó a llorar más fuerte. Alma se puso de pie, con la joya apretada en el puño. Respondió: «Carmen, ¿Rodrigo sabe?». Carmen asintió despacio, destruida. ¿El noivo de Alma también escondió la verdad? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Alma se quedó de pie en medio de la sala, con la joya apretada en la mano y el mundo desmoronándose a su alrededor. Lucía la miraba sin saber qué decir. Rosario lloraba en su silla,
agarrándose el pecho como si le doliera respirar, y Carmen, encorvada y rota, esperaba el golpe final. Alma habló con voz temblorosa pero clara. «Explícamelo. Explícame cómo Rodrigo sabe». Carmen se limpió la cara con las manos y empezó a hablar entre sollozos. «Hace unos meses, yo volví a la mansión para hacer un trabajo temporal, limpieza para un evento. Estaba en el pasillo cuando escuché voces fuertes en el escritorio de don Ignacio. Era Rodrigo y doña Catalina. Discutían. Rodrigo gritaba algo sobre una carta que había encontrado. Catalina le decía que dejara el pasado enterrado. Yo me quedé escuchando porque tenía miedo de que Rodrigo descubriera mi parte en todo esto. Alma sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. ¿Qué decía la carta? Carmen negó con la cabeza. No la leí. Pero Rodrigo le dijo a su madre que sabía que Elena no había robado nada, que sabía que Catalina había armado todo, y Catalina le dijo que si amaban a Alma, se callara, que la verdad solo serviría para destruir la familia y para perder a la mujer que amaba. Alma cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sin control. No, no puede ser. Rodrigo me habría dicho, él sabe lo que sufrí. Él me vio llorar por mi madre. Él me prometió... Lucía la interrumpió con voz dura. ¿Te prometió qué, Alma? ¿Protegerte? No puedes proteger a alguien mientras escondes la verdad que la está matando por dentro. Rosario levantó la cabeza y habló con voz rota, cansada, llena de dolor acumulado durante años. Le pedí a Dios durante 16 años que alguien creyera en mi hija. Le rogué que limpiara su nombre. Y ahora descubro que el hombre con el que mi nieta se iba a casar sabía la verdad y la escondió como si fuera basura. Carmen sacó algo más de su bolsa. Un teléfono viejo, rayado, con la pantalla agrietada, lo dejó sobre la mesa. Esta mañana, antes de venir aquí, fui a la iglesia. Sabía que Catalina y Rodrigo estarían en la sacristía preparándose. Me escondí cerca y grabé lo que dijeron. Alma miró el teléfono como si fuera una serpiente. No quería escucharlo. No quería saber. Pero Lucía tomó el teléfono, buscó el archivo y lo puso en altavoz. La voz de Catalina llenó la habitación. Fría, calculadora, llena de veneno. Después de la ceremonia, será tu esposa. Una mujer casada aprende a callar lo que amenaza su casa. Luego vino la voz de Rodrigo, tensa, culpable, pero no arrepentida. Solo necesito que diga sí. Después le contaré lo necesario. El teléfono siguió reproduciendo ruido de fondo, pero Alma ya no escuchaba nada. El mundo se había detenido. Lucía cerró el teléfono con un golpe seco. Cobarde, maldito cobarde. Rosario empezó a rezar en voz baja, pero a mitad de un Padre Nuestro se detuvo, bajó las manos y dijo con una tristeza infinita: le pedí a Dios por 16 años que alguien creyera en mi hija, y Dios me dejó viva para escuchar esto. Alma sintió que algo dentro de ella se partía en pedazos. No era solo la traición, era la claridad. Rodrigo no había ocultado la verdad porque no la amara. La había ocultado porque se amaba más a sí mismo, porque quería tenerla sin perder su apellido, porque quería casarse primero y controlar la verdad después. Alma se sentó en el suelo, todavía con el robe de novia puesto, y dejó que el llanto saliera. Lucía se arrodilló a su lado y la abrazó. Rosario se levantó con dificultad y puso una mano temblorosa sobre la cabeza de su nieta. Carmen lloraba en su silla, destruida por la culpa. Afuera alguien tocó la puerta. Era el conductor del auto que las llevaría a la iglesia. «Señorita Alma, la iglesia está llena. El novio está esperando. Ya llevamos retraso». Lucía se puso de pie como un resorte. «Dile que se vaya, que no habrá boda». Alma levantó la mano. «No, espera». Todos la miraron. Alma se puso de pie despacio, se limpió las lágrimas y caminó hasta el espejo. Se miró a sí misma. El cabello a medio arreglar, el rostro hinchado, los ojos rojos, el robe blanco que parecía una burla. Lucía se acercó. «Alma, no tienes que hacer nada hoy. Podemos cancelar todo. Podemos llamar a un abogado. Podemos...» Alma la interrumpió. «Si cancelo, Catalina contará otra historia. Dirá que la novia enloqueció,
que la hija de Elena era inestable, que la vergüenza estaba en la sangre. Rosario negó con la cabeza. No, mi niña. No entres a esa iglesia. Protégete. Alma volteó hacia su abuela. La iglesia está llena, abuela. Llena de la misma gente que creyó la mentira hace 16 años. Si huyo, la mentira gana otra vez. Lucía entendió antes que nadie. Vas a entrar. Alma asintió. Voy a entrar, pero no para casarme. Alma cancelará todo en silencio o entrará a la iglesia llevando la verdad escondida. Alma pidió que la dejaran sola unos minutos. Lucía, Rosario y Carmen salieron de la habitación en silencio, dejándola frente al espejo. Alma se quedó de pie, mirando su propio reflejo como si estuviera viendo a una extraña. El robe blanco, el cabello a medio terminar, los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía hermosa y destrozada al mismo tiempo. Cerró los ojos y, sin querer, la memoria la arrastró de nuevo a aquella noche. Tenía 16 años. Estaba parada en una esquina de la mansión Alarcón, escondida detrás de una columna, viendo cómo los invitados elegantes llenaban el salón principal. Elena trabajaba esa noche sirviendo bandejas con copas de champán. Alma la había acompañado porque su madre no quería dejarla sola en casa. Todo parecía normal hasta que doña Catalina levantó la voz en medio del salón. «Deténganla. Esa mujer me robó». El murmullo de los invitados se detuvo de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, que estaba parada con una bandeja vacía en las manos, con el rostro descompuesto por el miedo. «¿Qué dice, señora?» Catalina, impecable en su vestido de seda oscura, caminó hacia ella con pasos lentos, calculados. «Mi broche de esmeraldas, el que mi esposo me regaló por nuestro aniversario, desapareció esta tarde, y tú eres la única que ha estado en mi habitación». Elena negó con la cabeza, temblando. «Yo no toqué nada, señora. Yo solo limpié como siempre». Catalina sonrió con frialdad. «Entonces no te importará que revisemos tus cosas». Dos empleados llevaron la bolsa de Elena al centro del salón. La abrieron frente a todos. Catalina misma metió la mano y sacó, con movimientos teatrales, la bolsa de terciopelo con la joya adentro. Los invitados empezaron a murmurar. «Ladrona. ¡Qué vergüenza! Pobre familia Alarcón». Elena gritó que no sabía cómo había llegado eso ahí, que nunca había robado nada en su vida, que alguien la estaba acusando injustamente, pero nadie la escuchó. Catalina pidió que la echaran de inmediato y que no volviera a pisar una casa decente. Alma, desde su escondite, trató de correr hacia su madre, pero una empleada la agarró del brazo y le tapó la boca. Elena fue arrastrada hacia la salida mientras los invitados la miraban con desprecio. En la puerta, Elena volteó y vio a su hija. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y con voz rota, casi sin aire, dijo: «Hija, yo no robé nada». Alma volvió al presente. Estaba llorando otra vez, pero esta vez las lágrimas no eran solo de dolor, eran de rabia. Se limpió la cara, respiró hondo y salió de la habitación. Lucía, Rosario y Carmen estaban esperando en la sala. Alma las miró una por una. Lucía se acercó con preocupación. «¿Estás bien?» Alma negó con la cabeza. «No, pero voy a estarlo». Lucía entendió que Alma había tomado una decisión. «¿Qué vas a hacer?» Alma habló con voz firme, sin dudar. «Voy a entrar a esa iglesia». Rosario se puso de pie apoyándose en el bastón. «No, mi niña, no te obligues a pasar por eso». Alma caminó hacia su abuela y le tomó las manos. «Abuela, si huyo, Catalina dirá que enloquecí. Dirá que la hija de la ladrona no pudo soportar la presión y mamá seguirá siendo recordada como una ladrona. Pero si entro, si hablo frente a todos, la mentira muere hoy». Lucía cruzó los brazos. «¿Y qué vas a decir? ¿Vas a acusarlos en plena ceremonia?» Alma asintió. «Voy a hacer exactamente lo que Catalina le hizo a mi madre, solo que esta vez la mentirosa va a quedar expuesta delante de toda Sevilla». Carmen se levantó temblando. «Yo voy contigo. Voy a decir la verdad delante de todos». Alma la miró con seriedad. «¿Estás segura? Catalina va a destruirte». Carmen asintió.
Ya estoy destruida, niña. Llevo 16 años destruida. Al menos hoy voy a morir de pie. Alma respiró hondo y empezó a dar instrucciones rápidas, como una general preparando una batalla. Lucía, guarda la grabación en tu teléfono. Envíala también a otro celular por si acaso. Carmen, vas a venir a la iglesia, pero te quedas al fondo. No te acerques hasta que yo te llame. Abuela, necesito que no me detengas, aunque duela. Rosario apretó las manos de Alma con fuerza. No voy a detenerte, mi niña. Pero si cambias de opinión, yo te saco de esa iglesia aunque tenga que cargar contigo. Lucía tomó la bolsa donde estaba la joya. ¿Y esto? Alma la miró. Guárdala en tu bolso. No la voy a mostrar hasta el momento exacto. Lucía obedeció. Alma volvió a la habitación y terminó de vestirse. Lucía la ayudó con el maquillaje, cubriendo las marcas de las lágrimas, rizando el cabello con rapidez profesional. Cuando Alma se puso el vestido de novia, Lucía tuvo que tragar saliva para no llorar. Estaba hermosa, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era una mujer enamorada, era una hija en busca de justicia. Alma se miró una última vez al espejo, respiró hondo, salió de la casa y subió al auto que la esperaba. El teléfono de Alma vibró. Era un mensaje de Rodrigo. ¿Por qué tardas? Mi madre está preocupada. Alma miró la pantalla durante largo rato. Luego escribió solo 2 palabras, ya voy. Guardó el teléfono en el bolso y miró por la ventana del auto mientras avanzaban hacia la iglesia. ¿Rodrigo se dará cuenta de que la mujer que está llegando al altar ya no es la misma? La iglesia de Santa Isabel brillaba bajo la luz de las velas. Había flores blancas en cada banco, listones de seda colgando de las columnas antiguas, y el órgano tocaba música suave que llenaba el espacio con una falsa sensación de paz. Los invitados ocupaban los bancos de madera oscura, vestidos con trajes caros y vestidos elegantes, murmurando entre ellos mientras esperaban a la novia. El olor a incienso y a rosas frescas flotaba en el aire. En la primera fila del lado derecho, una mujer mayor con sombrero de ala ancha se inclinó hacia su acompañante y susurró: «Es la hija de aquella gobernanta, ¿verdad? La que trabajaba para los Alarcón». La otra mujer asintió discretamente. «Sí, qué generoso de Rodrigo, ¿no crees? Casarse con alguien de esa procedencia». La primera mujer soltó un suspiro. «Bueno, ella es bonita, y dicen que tiene talento, pero el apellido, ese apellido siempre va a cargar con lo que pasó». Más atrás, un hombre de edad avanzada comentó en voz baja a su esposa: «Yo estuve en aquella fiesta, la noche en que acusaron a la madre. Fue un escándalo terrible. Pobre familia Alarcón, tener que lidiar con algo así». Su esposa movió la cabeza con lástima fingida. «Y ahora el hijo se casa con la hija de esa mujer. El amor hace cosas extrañas». Los murmullos se extendían por los bancos como un veneno invisible, lento pero letal. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían. Todos recordaban, y todos habían aceptado la versión de Catalina como verdad absoluta. En el altar, Rodrigo esperaba de pie con las manos entrelazadas frente a él, tratando de parecer calmado. Llevaba un traje oscuro impecable, corbata de seda, zapatos brillantes, pero su rostro estaba pálido, con una capa fina de sudor en la frente que no venía del calor. Miraba hacia la puerta de la iglesia cada pocos segundos, esperando, temiendo. Padre Mateo, un hombre mayor de cabello gris y ojos tranquilos, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, hijo? Pareces nervioso». Rodrigo intentó sonreír. «Es solo, ya sabes, el día más importante de mi vida». Padre Mateo asintió con comprensión. «Es normal, pero recuerda que el matrimonio se construye sobre la verdad. Sin verdad, no hay paz». Rodrigo tragó saliva y asintió sin decir nada más. El padre volvió al altar y Rodrigo se quedó solo con sus pensamientos y su culpa. En la primera fila del lado izquierdo, doña Catalina estaba sentada como una reina en su trono. Llevaba un vestido de seda color champán, un collar de perlas antiguas y el cabello recogido en un moño perfecto. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta, la expresión serena, pero por dentro
hervía de irritación. La novia estaba retrasada. Eso no se hacía en una boda de los Alarcón. Eso era falta de educación, falta de clase. Beatriz estaba sentada a su lado, vestida con un traje elegante de color azul oscuro. No hablaba, solo observaba todo con ojos fríos, como si estuviera viendo una obra de teatro que ya conocía el final. Había algo en su postura que sugería incomodidad, tal vez vergüenza, pero no lo suficiente como para levantarse y detener lo que estaba a punto de suceder. Catalina se inclinó hacia Rodrigo, que estaba parado cerca del altar, y le hizo una seña discreta con la mano. Rodrigo se acercó y ella le susurró con voz controlada pero firme: «Mantén la calma. Cuando ella diga sí, todo lo demás será manejable». Rodrigo asintió sin mirarla a los ojos. Volvió a su lugar, pero las palabras de su madre resonaban en su cabeza como campanas de advertencia. En ese momento, la puerta trasera de la iglesia se abrió con un crujido suave. Entró una mujer vieja, encorvada, con un vestido oscuro y gastado que contrastaba con la elegancia de los demás invitados. Era Carmen Herrera. Caminó despacio, apoyándose en el respaldo de los últimos bancos, con la respiración agitada y las manos temblando. Lucía entró detrás de ella, vestida con sencillez, pero con la cabeza en alto, y ayudó a Carmen a sentarse en el último banco, lo más lejos posible del altar. Carmen tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero se obligó a quedarse quieta, a no llamar la atención. Lucía se sentó a su lado, con el bolso apretado contra el pecho. Dentro del bolso estaba la joya, la prueba, el arma. Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró doña Rosario, apoyada en el brazo de una madrina. La anciana caminaba despacio, con pasos inseguros, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Llevaba un vestido oscuro, modesto, y un chal tejido sobre los hombros. Cuando pasó por el lado de Catalina, ésta volteó la cabeza y la miró con desprecio apenas disimulado. Rosario no le devolvió la mirada. Siguió caminando hasta el banco del lado opuesto y se sentó con dificultad, agarrándose el pecho como si le costara respirar. Beatriz, desde su lugar en la primera fila, observó todo con atención. Vio a Carmen en el fondo, vio a Rosario sentarse, y entonces algo en su expresión cambió. Su rostro se puso pálido. Reconoció a Carmen. Sabía quién era. Sabía que esa mujer había trabajado en la mansión la noche en que acusaron a Elena. Beatriz apretó las manos sobre el regazo y bajó la vista. Algo terrible estaba a punto de explotar. Lo sentía en el aire, en la tensión que crecía como una tormenta invisible. La música del órgano cambió. El murmullo de los invitados se detuvo. Las puertas principales de la iglesia se cerraron con un golpe sordo que resonó por toda la nave. Todos se pusieron de pie. La marcha nupcial comenzó a sonar. Alma entrará como novia apasionada o como hija en busca de justicia. Las puertas de la iglesia se abrieron despacio, y por un instante el mundo se detuvo. Alma apareció en el umbral, y todos los presentes contuvieron la respiración. Estaba hermosa, más que hermosa. El vestido de novia le caía como agua sobre el cuerpo, blanco marfil, con un corte sencillo pero elegante que resaltaba su figura sin exagerar. El velo transparente cubría apenas su rostro, dejando ver los ojos verdes que brillaban bajo la luz de las velas. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros, con algunas flores blancas pequeñas entrelazadas. La piel clara parecía brillar, y su postura era tan recta, tan firme, que parecía una aparición salida de un cuadro antiguo. Los invitados murmuraron con admiración: «¡Qué hermosa! ¡Qué elegante! Parece una princesa», pero había algo diferente en ella, algo que los invitados interpretaban como emoción, pero que en realidad era determinación pura, fría, implacable. Alma no sonreía, no lloraba de alegría, no temblaba de nervios. Caminaba despacio, con pasos medidos, con los ojos fijos en el altar, en Rodrigo, en Catalina. Cada paso que daba resonaba en el piso de piedra como el latido de un tambor de guerra.
Rodrigo la vio entrar y sintió que el corazón se le aceleraba. Sonrió. Era una sonrisa genuina, llena de alivio, porque por un momento pensó que Alma no vendría, que descubriría todo antes de llegar. Pero ahí estaba, caminando hacia él, hermosa, suya. Pero la sonrisa se fue apagando poco a poco, porque Alma no le devolvió la sonrisa. No bajó la vista con timidez, no buscó su mirada con amor. Solo caminaba, mirándolo fijo, con una intensidad que le heló la sangre. Catalina, sentada en la primera fila, observaba la entrada de Alma con una satisfacción oscura. Para ella, ese momento era una victoria. La hija de Elena Santamaría, la mujer que había intentado robarle el marido, entraba ahora a la iglesia para convertirse en una Alarcón. Iba a llevar el apellido de la familia que destruyó a su madre. Iba a callar, a obedecer, a ser absorbida. Catalina casi sonrió. Casi. Alma avanzaba por el pasillo central, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó a su madre saliendo de la mansión Alarcón con el rostro descompuesto, las manos temblando, la voz rota. Recordó a Rosario llorando en la cocina, diciendo que Dios no escuchaba a las mujeres pobres. Recordó la voz de Rodrigo en la grabación. Solo necesito que diga sí. Después le contaré lo necesario. Cada recuerdo era un paso más cerca del altar. Cada paso era un clavo más en el ataúd de la mentira. Cuando llegó al altar, Rodrigo extendió la mano para tocarla. Alma se detuvo frente a él. Dejó que tomara su mano, pero no apretó los dedos. Rodrigo susurró con voz baja, casi desesperada: «Estás hermosa». Alma lo miró a los ojos y respondió en voz igual de baja, pero tan fría, que Rodrigo sintió un escalofrío. «Hoy veo todo con claridad». Rodrigo parpadeó, confundido. Intentó sonreír de nuevo, pero no le salió. Algo estaba mal, algo había cambiado. Buscó la mirada de Alma, pero ella ya había volteado hacia el padre. Padre Mateo levantó las manos con solemnidad y comenzó a hablar. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy ante Dios para celebrar la unión de Rodrigo y Alma en santo matrimonio. El matrimonio es un sacramento sagrado, fundado en la verdad, en el amor y en la fidelidad». Las palabras resonaban en la iglesia como ironía cruel. Verdad, amor, fidelidad. Alma las escuchaba todas, y cada una le atravesaba el pecho como una flecha. Catalina escuchaba con expresión tranquila, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera en un concierto agradable. Beatriz miraba el suelo, sin levantar la vista. Carmen, en el fondo, lloraba en silencio, agarrándose las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Rosario, en su banco, rezaba con los labios moviéndose apenas, pero sin sonido. Padre Mateo continuó con la ceremonia. Habló del compromiso, de la responsabilidad, de la importancia de construir una vida juntos sobre cimientos sólidos. Luego llegó el momento. Se volvió hacia Rodrigo. «Rodrigo Alarcón, ¿aceptas a Alma Santamaría como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» Rodrigo miró a Alma. Ella lo miraba fijo, sin parpadear. Él tragó saliva, sintió el peso de la iglesia entera sobre los hombros y respondió con voz temblorosa: «Sí, acepto». Un murmullo suave recorrió los bancos. Algunos invitados sonrieron. Catalina respiró con alivio. Ahora todos se volvieron hacia Alma. El sí de Rodrigo acababa de encerrar a la iglesia en el momento más peligroso de la historia. El silencio que siguió al sí de Rodrigo fue pesado, expectante. Todos esperaban que Alma respondiera de inmediato, que dijera las palabras que sellarían la ceremonia y permitirían que la vida siguiera como estaba planeado. Pero Alma no habló. Se quedó parada frente a Rodrigo, mirándolo con una mezcla de emociones tan compleja que él no pudo descifrarla. Había dolor, había rabia, había algo parecido al luto, como si estuviera viendo a un hombre que acababa de morir sin saberlo. Rodrigo intentó sonreír, pero el gesto salió torpe, falso. Estaba nervioso, más que nervioso, estaba aterrado, porque algo en la forma en que Alma lo miraba le decía que ella sabía. Se inclinó hacia ella y susurró, tan bajo
que solo ella podía escucharlo. Después hablamos. Confía en mí. Esas palabras fueron el último clavo. Alma cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, ya no había duda. Rodrigo acababa de demostrarle que incluso en el altar, incluso en el momento en que debía ser completamente honesto, seguía eligiendo el silencio, seguía eligiendo después. Padre Mateo carraspeó ligeramente, notando la tensión en el aire. Miró a Alma con preocupación, pero también con respeto, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Catalina, en la primera fila, apretó las manos sobre el regazo. Mantenía la sonrisa, pero los ojos le brillaban con impaciencia apenas contenida. Beatriz miraba el suelo, con el rostro pálido, como si quisiera desaparecer. Carmen, al fondo, había dejado de llorar. Ahora solo observaba, con el cuerpo tenso, esperando la señal. Rosario miraba a su nieta con ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Alma recordó algo. Un momento de meses atrás. Estaban en el taller, sentados frente a frente. Rodrigo le había tomado las manos y le había dicho con voz firme, sincera: «Nunca voy a esconderte nada, Alma, nunca. Tú y yo vamos a construir algo real, algo sin mentiras». Alma le había creído con todo el corazón. Volvió al presente, miró a Rodrigo a los ojos y vio lo que realmente era. Un hombre que amaba, sí, pero que amaba más su comodidad. Un hombre que prefería la paz falsa a la verdad dolorosa. Padre Mateo comenzó a volverse hacia ella. La iglesia entera se quedó en silencio absoluto. Hasta el aire parecía haberse detenido. El padre abrió la boca para hacer la pregunta. Alma Santamaría. Alma Santamaría, ¿aceptas a Rodrigo Alarcón como tu esposo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alma no respondió. Los primeros segundos, los invitados pensaron que era emoción, que la novia estaba tan conmovida que no podía hablar. Algunos sonrieron con ternura, otros esperaron pacientemente. Pero los segundos siguieron pasando. 5 segundos, 10, 15. El silencio dejó de ser emoción y se convirtió en incomodidad. Los invitados empezaron a intercambiar miradas. Rodrigo sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. Se inclinó hacia Alma y susurró con voz urgente, casi suplicante: «Alma, di que sí». Ella no lo miró, solo miraba al frente, hacia el altar, hacia las velas que ardían sin hacer ruido. Catalina dejó de sonreír. Apretó las manos sobre el regazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Beatriz levantó la vista por primera vez y miró a Alma con algo parecido al miedo. Padre Mateo frunció el ceño, preocupado. «Hija, ¿necesitas un momento?» Alma volteó despacio hacia él. «No, padre, no necesito un momento. Necesito hacer una pregunta». Un murmullo recorrió la iglesia como una ola. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Esto no era parte de la ceremonia. Esto no era normal. Rodrigo intentó acercarse a ella, tomarla del brazo. «Alma, por favor, hablemos en privado». Alma dio un paso atrás, alejándose de él. Rodrigo sintió que el mundo se le caía encima. Catalina se puso de pie de golpe, con la voz controlada pero tensa. «Esto es solo nerviosismo. La ceremonia debe continuar». Padre Mateo levantó una mano con firmeza. «Por favor, doña Catalina, siéntese. Si la novia tiene algo que decir, tiene derecho a decirlo». Catalina se quedó de pie unos segundos más, con los ojos clavados en Alma como cuchillos. Luego se sentó despacio, sin quitar la vista de ella. Alma se volvió hacia Rodrigo. Lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin temblar. Y entonces preguntó, con voz clara que resonó en cada rincón de la iglesia: «¿Cuánto tiempo pensabas dejarme vivir con una mentira?». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó paralizado. El color se le fue del rostro. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Catalina perdió el control por un segundo. Se puso de pie otra vez y dijo con voz dura: «No permitas que esta muchacha haga un espectáculo». Alma
Volteó hacia ella. La miró con una calma terrible, con una fuerza que hizo que algunos invitados se estremecieran, y entonces dijo, con voz firme, sin gritar, sin temblar: «El espectáculo empezó hace 16 años, doña Catalina. Yo solo llegué tarde». El murmullo de los invitados se convirtió en un ruido sordo, confuso. Algunos se inclinaban hacia adelante, tratando de entender. Otros miraban a Catalina esperando una explicación. Rodrigo agarró a Alma del brazo, con desesperación, con miedo. «No lo hagas aquí», susurró. Alma lo miró una última vez, y en voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión, respondió: «Aquí me iban a pedir que mintiera. Aquí voy a decir la verdad». Se soltó del agarre de Rodrigo, dio un paso hacia el centro del altar y volteó hacia la iglesia llena. ¿Qué verdad está Alma a punto de decir delante de toda Sevilla? Alma estaba de pie frente a toda la iglesia, con el vestido de novia brillando bajo la luz de las velas, pero con el rostro de una mujer que acababa de declarar guerra. Los invitados la miraban sin entender todavía qué estaba pasando. Algunos esperaban que fuera solo un momento de nervios, algo que se resolvería con una palabra amable del padre. Otros ya intuían que algo grande estaba a punto de romperse. Alma respiró hondo y dejó que su voz llenara cada rincón de la iglesia. No gritó. No necesitaba hacerlo. Habló claro, firme, con la autoridad de quien ha cargado una verdad durante 16 años y finalmente tiene el espacio para soltarla. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Elena Santamaría? El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Algunos invitados bajaron la vista, otros intercambiaron miradas nerviosas. Una mujer mayor, sentada en la tercera fila, murmuró casi sin querer: «La empleada». Un hombre de edad avanzada, más atrás, dijo en voz baja pero audible: «La del robo». Alma sintió que algo se le apretaba en el pecho, pero no dejó que se notara. Repitió las palabras despacio, con una calma terrible: «La del robo». Así la dejaron, sin nombre, sin historia, sin defensa. Catalina se puso de pie de golpe, con el rostro rígido y la voz temblando apenas de rabia contenida. Eso ya fue resuelto hace 16 años. No hay nada más que hablar. Alma volteó hacia ella y la miró directamente a los ojos. «¿Resuelto para quién, doña Catalina? Porque mi madre murió 2 meses después de aquella noche, repitiendo hasta su último aliento que era inocente». Un murmullo recorrió la iglesia. Rosario, sentada con las manos apretadas sobre el regazo, comenzó a llorar en silencio. Lucía, desde el fondo, observaba todo con el corazón acelerado. Alma continuó, y ahora su voz llevaba el peso de todos los años de dolor acumulado. «Mi madre perdió su trabajo, perdió a sus vecinos, perdió su dignidad, y al final perdió las ganas de seguir viviendo. Yo tenía 16 años. La vi tocar puertas buscando empleo. Vi cómo le cerraban esas puertas en la cara una tras otra. Vi cómo volvía a casa, con los zapatos gastados, con los hombros caídos, intentando sonreírme para que yo no viera cuánto le dolía». Algunos invitados comenzaron a sentir vergüenza. Otros miraban a Catalina esperando que dijera algo, que negara, que explicara. Rodrigo dio un paso hacia Alma, con las manos extendidas en gesto de calma. «Alma, por favor, estás sufriendo. Esto no es el lugar. Podemos hablarlo en privado». Alma lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «Mi dolor fue privado durante 16 años, Rodrigo. La mentira fue pública. La verdad también lo será». Catalina vio el peligro. Sus ojos se movieron rápidamente por la iglesia y se detuvieron en el fondo, donde Carmen estaba sentada, temblorosa, con las manos agarrándose al borde del banco. Catalina palideció. Rodrigo, nervioso, también miró hacia atrás. Vio a Carmen y, sin pensar, sin poder contenerse, preguntó en voz alta: «¿Qué le dijiste?». La iglesia entera escuchó. El miedo de Rodrigo acababa de revelar que había algo escondido. Alma no dejó que el momento se perdiera. Levantó una mano y señaló hacia el fondo de la iglesia. «Carmen, Carmen Herrera, ven aquí».
Todos los ojos se volvieron hacia la mujer vieja que estaba sentada en el último banco. Carmen se quedó paralizada. Temblaba tanto que parecía que iba a desmoronarse. Lucía, sentada a su lado, le puso una mano en el hombro y le susurró: «Vamos, es tu momento». Carmen se puso de pie con gran dificultad. Sus rodillas crujieron, sus manos buscaron apoyo en el respaldo del banco. Empezó a caminar por el pasillo central, despacio, con la cabeza baja, con los hombros encorvados por el peso de 16 años de culpa. Lucía la acompañó hasta la mitad del camino, pero luego se detuvo. Carmen tenía que caminar sola el resto. Los invitados la miraban con curiosidad, con desconcierto. Algunos de los más viejos la reconocieron. Una mujer murmuró: «Era empleada de los Alarcón». Carmen llegó al frente de la iglesia y se detuvo frente a Alma. Por un momento intentó arrodillarse de nuevo, pero Alma la detuvo con un gesto firme. «De pie, Carmen. Habla de pie». Carmen levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Miró a Rodrigo, a Catalina, al padre, a todos los invitados. Y entonces habló con voz rota pero clara. «Yo trabajé en la mansión Alarcón durante muchos años. Estuve allí la noche en que acusaron a Elena Santamaría de robar una joya». Catalina dio un paso adelante, con voz dura y controlada. «Esta mujer está confundida. Es vieja, está enferma, lleva años resentida con la familia». Carmen la miró sin bajar la cabeza. «Vieja sí, doña Catalina. Culpable también, pero confundida, no». La iglesia se quedó en completo silencio. Carmen se volvió hacia Rosario, que lloraba en su banco. Le temblaba la voz al hablar. «Doña Rosario, yo vi cómo nació la injusticia. Vi cómo armaron la acusación. Vi cómo destruyeron a Elena. Y me callé. Me callé porque tenía miedo. Porque doña Catalina me amenazó con quitarme todo si no obedecía. Pero eso no me disculpa. Ayudé a destruir a una mujer inocente». Rosario no respondió. Solo siguió llorando, con las manos apretadas contra el pecho. Rodrigo intentó interrumpir. «Carmen, por favor, no estás bien, no sabes lo que dices». Beatriz, sentada en la primera fila, levantó la vista y habló por primera vez en toda la ceremonia. «Déjala hablar, Rodrigo». Rodrigo la miró con sorpresa. Beatriz no lo miraba a él. Miraba a Carmen con algo parecido a la vergüenza. Carmen respiró hondo y dijo las palabras que hicieron que todo explotara. «Yo sé dónde estuvo la joya todos estos años». Catalina se levantó de golpe, con el rostro descompuesto, y gritó con una voz que perdió toda su elegancia. «¡Cállate!». Esa reacción fue más reveladora que cualquier confesión. Alma extendió la mano hacia Lucía. Lucía caminó rápido hasta el altar y le entregó la bolsa de terciopelo viejo. Alma la sostuvo en alto para que todos pudieran verla, pero todavía no la abrió. Catalina avanzó hacia ella, furiosa, tratando de arrebatarle la bolsa. Alma dio un paso atrás y habló con voz firme. «Ahora sí, doña Catalina, vamos a hablar de lo que usted escondió». La prueba que destruiría a Catalina estaba a punto de aparecer delante de todos. Alma abrió la bolsa despacio, metió la mano y sacó la joya. El broche de oro y esmeraldas brilló bajo la luz de las velas como si acabara de ser arrancado del cofre de una reina. Algunas personas mayores en la iglesia reconocieron la pieza de inmediato. Una señora se llevó las manos a la boca. Otra dejó escapar un grito ahogado. Un hombre se puso de pie sin darse cuenta. Catalina perdió todo el color del rostro. Rodrigo cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia adelante, derrotado. Alma levantó la joya más alto para que todos pudieran verla bien y habló con voz clara y fuerte. «Esta es la joya por la que mi madre fue llamada ladrona. La joya que supuestamente robó de esta familia. La joya que le cerró todas las puertas. La joya que la siguió hasta la tumba». Catalina reaccionó como una fiera acorralada. Gritó señalando a Alma con el dedo tembloroso. «Eso no prueba nada. Tú armaste todo esto para vengarte de nosotros. Eres igual que tu madre, una oportunista». Varios invitados murmuraron, indecisos. Catalina aprovechó y continuó atacando. «Carmen es una ladrona.
Rosario llenó la cabeza de esta niña con mentiras. Esta muchacha está enferma, no sabe lo que hace. Alma no gritó, no se defendió con insultos, solo esperó a que Catalina terminara. Y cuando el silencio volvió, habló con una calma devastadora. Carmen, diles la verdad completa. Carmen se limpió las lágrimas y comenzó a hablar, con voz temblorosa pero firme. Doña Catalina me ordenó esconder esa joya entre las cosas de Elena la noche de la fiesta. Me dijo dónde ponerla, me dijo a qué hora hacerlo, me dijo que si no obedecía, me echaría a la calle y se aseguraría de que ninguna familia decente me diera trabajo. La iglesia estalló en murmullos. Catalina negó con la cabeza, furiosa. «¡Mentira! Eso es mentira». Carmen continuó sin detenerse. Don Ignacio estaba decidido a proteger a Elena. Iba a dejar a doña Catalina. Iba a reconocer lo que sentía por Elena delante de todos. Y doña Catalina no lo soportó. Entonces planeó la acusación para destruirla. Eligió la noche de la fiesta más importante del año. Invitó a toda la alta sociedad de Sevilla, y cuando todos estaban mirando, sacó la joya de la bolsa de Elena y la llamó ladrona. Rosario sollozaba sin control. Padre Mateo, de pie junto al altar, observaba todo con expresión grave pero sin interrumpir. Sabía que esta verdad tenía que ser dicha. Catalina gritó de nuevo: «¡No le crean! ¡Está mintiendo!». Alma levantó la mano. «Lucía, por favor». Lucía sacó el teléfono de su bolso, buscó el archivo de audio y lo puso en altavoz. La voz de Catalina llenó la iglesia, fría, calculadora, llena de veneno. «Después de la ceremonia, será tu esposa. Una mujer casada aprende a callar lo que amenaza su casa». Luego vino la voz de Rodrigo, débil, culpable. «Solo necesito que diga sí. Después le contaré lo necesario». El impacto fue inmediato. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos con indignación, otros con horror. Catalina intentó decir que la grabación era falsa, pero nadie la escuchaba ya. Rodrigo dio un paso hacia Alma, con los ojos llenos de lágrimas. «Alma, por favor, iba a contarte. Te amo. Tuve miedo de perderte». Alma lo miró con una tristeza infinita. «No tuviste miedo de perderme, Rodrigo. Tuviste miedo de que yo supiera quién eras antes de que fuera demasiado tarde para escapar». Catalina, viendo que todo estaba perdido, perdió completamente la compostura. Ya no intentó negar, intentó justificar. «Elena quería destruir mi casa. Una mujer como ella no tenía derecho a mirar a mi marido como si pudiera ocupar mi lugar». Esa confesión fue su sentencia. Alma sacó entonces la carta que Rodrigo había escondido. La desplegó y leyó en voz alta solo una parte, la más importante. Lo que se hizo contra Elena fue una injusticia. Si no reparo su nombre, esta casa no tendrá paz. Beatriz empezó a llorar. Miró a su madre con horror, como si la viera por primera vez. Rodrigo intentó acercarse a Alma de nuevo, pero ella levantó la mano. No. Alma se volvió hacia toda la iglesia y habló como la hija que era, no como la novia que casi fue. «Hace 16 años, yo era una niña. Vi a mi madre salir de una casa rica con la cabeza baja, mientras personas bien vestidas repetían una mentira. Esa mentira la mató poco a poco. Hoy no vine a destruir una boda, vine a impedir que mi vida empezara sobre la misma mentira que acabó con la de ella». Se quitó el velo despacio y lo dejó caer al suelo. Luego colocó la joya sobre el altar como ofrenda final a la verdad. Padre Mateo se acercó a ella y preguntó en voz baja, con respeto: «¿Deseas continuar con la ceremonia, hija?». Alma miró a Rodrigo una última vez. Él la miraba con desesperación, esperando un milagro. Ella negó con la cabeza. «No. No acepto casarme con un hombre que necesitaba mi sí para seguir escondiendo una mentira». Entonces se volvió hacia todos los presentes y dijo la frase que cerró el capítulo de 16 años. «Todos esperaban mi sí, pero mi madre esperó 16 años por justicia». Alma caminó por el pasillo central con la espalda recta, la cabeza en alto, sin correr, sin mirar atrás. Rosario se levantó y caminó detrás de ella. Lucía la siguió.
Carmen se quedó llorando cerca del altar, sin saber si merecía alivio o solo castigo. Catalina quedó de pie, rodeada de miradas llenas de desprecio. Rodrigo permaneció solo frente al altar vacío, sin novia, sin honor, sin excusas. Afuera de la iglesia, Alma respiraba con dificultad, todavía vestida de novia. Una señora mayor se acercó llorando y le dijo: «Yo estuve aquella noche y debí haber hablado». Después de la verdad, ¿quién más tendría el valor de abandonar el silencio? Afuera de la iglesia, el aire fresco golpeó el rostro de Alma como un regalo. Respiró hondo, sintiendo que por primera vez en 16 años podía llenar los pulmones sin que doliera. Todavía llevaba puesto el vestido de novia, pero ya no se sentía como una mujer a punto de casarse. Se sentía como alguien que acababa de recuperar algo que le habían robado hacía mucho tiempo. Rosario llegó hasta ella y la abrazó con fuerza, llorando sobre su hombro. Lucía se quedó de pie junto a ellas, protegiéndolas de las miradas curiosas de los pocos invitados que salieron detrás. Una señora mayor, con el rostro arrugado y los ojos húmedos, se acercó despacio. Llevaba un vestido elegante, pero su expresión era de vergüenza profunda. «Alma, yo estuve en aquella fiesta. Vi lo que le hicieron a tu madre, y no dije nada. Repetí la mentira como todos los demás. Perdóname». Alma la miró sin odio, pero tampoco con perdón inmediato. Solo asintió. La mujer se alejó llorando. Otra persona se acercó, luego otra. No fueron muchas, no fue un movimiento, solo 2 o 3 personas que finalmente encontraron el valor para decir en voz alta lo que habían callado durante años. Dentro de la iglesia, Catalina seguía de pie, sola, rodeada de bancos vacíos. Los invitados salían uno tras otro, sin despedirse, sin mirarla. Beatriz se levantó de su asiento, caminó hasta su madre y le dijo en voz baja pero firme: «No voy a volver a esa casa». Catalina intentó agarrarla del brazo, pero Beatriz se soltó y se fue. Rodrigo se quedó frente al altar, mirando el velo caído en el suelo. Padre Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hijo, la verdad siempre encuentra su camino». Rodrigo no respondió. Solo recogió el velo y lo sostuvo entre las manos, como si fuera lo único que le quedaba. Días después, la recepción que debía celebrarse en la finca de los Alarcón nunca sucedió. Las mesas quedaron montadas, las flores se marchitaron, las copas se llenaron de polvo. La imagen de aquella celebración vacía se convirtió en el símbolo perfecto de la caída de una familia que vivía de apariencias. Rodrigo buscó a Alma en el taller una semana después. Entró sin el traje elegante, sin la seguridad de antes. Llevaba una camisa arrugada y ojeras profundas. «Alma, sí, necesito hablar contigo». Alma no dejó de trabajar. Seguía restaurando una fotografía vieja mientras él hablaba. «Puedo testificar contra mi madre. Puedo entregar todo lo que sé. Solo quiero otra oportunidad». Alma dejó el pincel sobre la mesa y lo miró. «Rodrigo, tú no debes testificar por mí. Debes hacerlo porque es lo mínimo que puedes hacer después de haberte callado». Él bajó la cabeza. «¿Hay alguna forma de que me perdones?». Alma negó despacio. «Tú querías hacerme tu esposa antes de permitirme ser hija. Eso nunca lo voy a perdonar como amor». Rodrigo salió del taller sin decir nada más. Carmen registró su testimonio completo ante las autoridades. La carta de don Ignacio fue entregada como prueba. La joya dejó de ser símbolo de vergüenza y se convirtió en evidencia de la verdad. La familia de Elena recibió una declaración pública de retractación. El nombre de Elena Santamaría fue limpiado oficialmente. Catalina perdió todo lo que más valoraba. Fue expulsada de la parroquia. Dejó de ser invitada a eventos sociales. Beatriz nunca volvió a hablarle. Rodrigo dejó la mansión y se mudó lejos de Sevilla. La finca tuvo que ser vendida para cubrir deudas y acuerdos. Catalina terminó sola, encerrada en una casa llena de retratos de antepasados que ya no significaban nada, escuchando a lo lejos las campanas de la iglesia donde fue desenmascarada. Carmen nunca fue perdonada completamente por Alma, pero cuando se despidieron, Alma le dijo: «Tu verdad llegó tarde, pero llegó». Carmen lloró,
entendiendo que la redención no borra la culpa, solo la acompaña. Rosario, sentada en su casa una tarde, tocó una fotografía de Elena y dijo en voz baja: «Mi hija ya puede descansar». Alma volvió a su taller. Restauró la fotografía antigua de su madre que había guardado durante años. El rostro que antes estaba manchado, borroso, casi perdido, volvió a aparecer con claridad. Los ojos de Elena brillaban de nuevo. Su sonrisa triste volvía a tener forma. La última escena sucedió en el cementerio de San Fernando. Alma caminó hasta la tumba de su madre con la fotografía restaurada en las manos. Ya no llevaba el vestido de novia. Vestía ropa sencilla, cómoda, bonita. Llevaba el cabello suelto y el rostro limpio. Estaba sola, pero no se sentía sola. Se arrodilló frente a la lápida, colocó la fotografía sobre la piedra y habló en voz baja. «Mamá, ya no eres la ladrona, ya no eres la vergüenza. Hoy todos saben quién eras». Rosario llegó poco después, apoyándose en su bastón. Se sentó en el banco cercano y observó a su nieta en silencio. Lucía también llegó, pero se quedó lejos, respetando el momento. Al día siguiente, Alma abrió el taller como siempre. Una mujer humilde entró con una fotografía antigua en las manos. Estaba rota, manchada, casi destruida. «¿Todavía se puede recuperar esto? Es una foto de mi madre». Alma tomó la fotografía, la observó con cuidado y sonrió con los ojos brillantes. «Sí, algunas memorias merecen volver a la luz». La mujer sonrió aliviada. Alma comenzó a trabajar. La historia de Alma no terminó con un anillo, terminó con verdad, y eso valía más que cualquier sí. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdad siempre vale más que el silencio. Déjame un comentario contándome qué fue lo que más te emocionó. Y no te vayas sin ver el próximo video que ya está en la pantalla. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia.